Bueno, vamos a seguir avanzando contándoles informaciones relativas a la Polar porque la empresa reconoció que vendía ropa falsificada y dijo que se va a querellar contra los proveedores responsables. Acusa básicamente que fue una víctima de este hecho. Pero en medio de todos estos dimes y diretes, ¿qué va a pasar con los clientes afectados? ¿Se les va a devolver el dinero? Bueno, ¿qué pasa además con las demandas colectivas que pueden eventualmente presentarse? Se lo vamos a preguntar a Pablo Acevedo, que ya está con nosotros acá en el estudio, socio director de Flores y Acevedo. Pase nomás, abogado, para que podamos conversar también sobre este tema, porque son varias las preguntas. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pablo. Hola, ¿qué muy tal? buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Son muchas las preguntas que existen, ¿no?, sobre este tema. Finalmente la Polar, después de varios meses, reconoce que vendía ropa falsificada. ¿En qué situación queda la compañía frente a los clientes? O más bien, ¿qué pueden hacer los clientes frente a este reconocimiento? Mira, primero, gracias por la invitación. Cuando un cliente compra un bien, un producto en un comercio, compra con una expectativa de recibir cierto tipo de calidad, cierto tipo de soporte. La marca lleva un montón de información, reputación. Y cuando alguien se da cuenta que lo que compró no es realmente lo que esperaba, tiene ciertas acciones como consumidor bajo la ley del consumidor. Y acá lo que nosotros tenemos que ver es que la empresa La Polar ha sido bien proactiva en toda esta investigación y muy probablemente, además de las acciones que puedan ejercer los usuarios, es muy probable que la misma empresa proactivamente vaya a ofrecer algún tipo de plan de compensación. Pero ciertamente que la ley del consumidor señala que cuando el consumidor de alguna forma ha sido engañado, tiene derecho a este tipo de resarcimiento. Tenemos que ver lo que va a pasar en relación a las investigaciones, porque además La Polar dice que fue engañada. Entonces, son muchas las cosas que todavía se están descubriendo y vamos a tener que ir viendo en relación a cómo avanzan las investigaciones. Sí, de hecho, la empresa ha apuntado directamente a 2 proveedores y dice que fue víctima de un engaño. Pero volviendo al tema de los clientes, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que haya comprado, no sé, unos jeans o una polera de Under Armour? Y se da cuenta que, o se dio cuenta que efectivamente era falsificada, pero ya no tiene boleta, no tiene forma de acreditar que hizo la compra en esa tienda. ¿Tiene alguna herramienta para poder demandar eventualmente algún tipo de compensación? Mira, afortunadamente la ley, además de las acciones que individualmente le da a todos los consumidores, también existen acciones colectivas bajo las cuales consumidores juntos, bajo ciertos patrocinios de instituciones, puedan ir de alguna forma alegando de manera conjunta este resarcimiento, y en ese sentido tienen que demostrar o probar que adquirieron las prendas, y acá ciertamente que teniendo prendas que claramente son falsas, debiera ser más fácil poder de alguna forma incorporarse a estas acciones, pero todos estos procedimientos y formas de irse agregando a estas demandas probablemente van a irse conociendo en la medida que va avanzando el tiempo, porque las asociaciones de consumidores también han dicho que van a tomar la iniciativa en este tipo de acciones. Ahora, pero en términos concretos, si un consumidor se asocia con, o sea, se establece como algún tipo de demanda colectiva con otro grupo de consumidores, es mucho más fácil que hacer una reclamación individual. Porque Conadecus ha impulsado justamente también el poder presentar demandas colectivas. Así es, y la recomendación sería que todos aquellos que tengan prendas que sospechen que pudieran ser falsas, que las guarden, que de alguna forma las tengan separadas y estén atentos a las instrucciones que estas instituciones pudieran dar para efectos de incorporarse a este tipo de procedimientos, que por lo demás implican juntar a las personas, redactar las demandas, y como te comentaba, todavía hay información que probablemente falte para poder redactar y presentar estas demandas. Estamos en una etapa muy temprana porque todavía se sabe muy poco de lo que realmente pasó. Pero eventualmente, Pablo, ¿qué podría pasar aquí, abogado, con respecto también a qué compensación esperar? Proporcional al daño, o sea, es la restitución de la prenda, la devolución del dinero. Esa podría ser más o menos la compensación que uno podría esperar, ¿no? Proporcionalmente al daño. Sí, la verdad que lo que hemos visto hasta ahora es que en este tipo de acciones también muchas veces, para efectos de evitar mayor desprestigio y obviamente que pase el tiempo, se proponen ciertas alternativas que a lo mejor no son necesariamente las que cada consumidor espera, pero que en su conjunto la mayoría de alguna forma se siente satisfecho, y por eso es que es importante que cuando se asesoren puedan tener la tranquilidad y la confianza de que sea alguien que sepa del tema y que además los asesore y pueda ser razonable en cuanto a las compensaciones que se ofrecen, obviamente en la forma que se van a pagar. No es lo mismo recibir hoy día algo, recibirlo mañana, en 3 o 5 años más. Ya, pero uno en este tipo de casos, y para ir cerrando también, abogado, podría esperar a lo mejor alguna acción desde la misma compañía, ¿no?, que busque, como usted decía, resarcir el daño. Lo que se ha visto hasta ahora es que la empresa ha sido proactiva, me imagino porque tiene mucha reputación todavía que cuidar, y por lo tanto uno esperaría que en este tipo de acciones
existe algún tipo de proactividad de la compañía de ofrecer algo y obviamente que eso va a ser objeto de negociación y el consumidor es el que tiene al final la palabra para ver si cierra, acepta o no, o si sigue al final con el juicio para pretender más. Bueno, vamos a quedarnos atentos, por supuesto, abogado, a este caso. Está en desarrollo, como se dice, así que le queremos agradecer a Pablo Acevedo, socio director de Flores y Acevedo, especialista en propiedad intelectual, haber venido al estudio de T13 Digital AM para conversar sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a dejar al abogado y me voy